En 1938, cerca de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König descubrió algo espectacular, un artefacto de 2000 años de antigüedad sorprendentemente similar a una batería. El recipiente de arcilla albergaba una vara de hierro y un tubo de cobre, todo sellado con betún. Si introducimos una solución ácida, tenemos un contenedor para la electrólisis. No obstante, los arqueólogos determinaron que era improbable que los humanos pudieran crear una batería hace 2 milenios, por lo que los investigadores dedujeron que lo que habían descubierto era un frasco para fermentar. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero estadounidense William Gray llenó un tarro réplica con jugo de uva y produjo entre 1.5 y 2 voltios de electricidad. Hoy en día, la teoría más aceptada ve este suceso como una mera coincidencia. Pero, ¿qué tal si la batería de Bagdad es un remanente de la sabiduría antigua? Estas tablas esmeralda de Thoth, el dios egipcio, se encuentra entre los artefactos más controvertidos. Los científicos niegan su existencia, pero muchos expertos de historia antigua están convencidos de que esconden secretos sobre la inmortalidad, la transmutación de sustancias y otras tecnologías vinculadas a la magia. Entonces, indaguemos en la historia de las misteriosas tablas y acerquémonos al menos un poco más a la verdad que probablemente se nos oculta. ¿Es posible que debido a los escépticos hayamos perdido una llave antigua para descifrar los misterios del mundo? Hoy en día solo tenemos una idea aproximada de cómo eran las tablas esmeralda. Según una leyenda, su autor fue Thoth, el antiguo dios egipcio de la sabiduría. Esta civilización le debe el desarrollo de las ciencias más esenciales: la medicina, la astronomía y la agricultura. Es más, a Thoth se le atribuye la invención del caduceo, el símbolo de la profesión médica. La influencia de esta antigua deidad fue tan grande que su imagen rápidamente encontró su lugar en culturas extranjeras. Los griegos comenzaron a adorar a Thoth bajo el nombre de Hermes. A simple vista, esto podría parecer solo una leyenda del antiguo Egipto, pero ¿y si Hermes Thoth, como solía ocurrir, tuviera un equivalente en la realidad? Existe la creencia de que antes de partir al otro mundo, este sabio grabó todos sus conocimientos en 42 tablas de esmeralda pura y presumiblemente codificó allí los grandes secretos del universo. Quizás Douglas Adams, quien escribió la guía del autoestopista galáctico, la famosa serie de libros, tenía una razón para considerar el número 42 como la respuesta a la pregunta definitiva de la vida, el universo y todo. Thoth creó múltiples réplicas de las tablas y las resguardó en un sitio seguro, asegurando que solo unos pocos seres humanos selectos podrían utilizarlas. Al parecer cumplió su palabra, ya que según las palabras que han perdurado, el texto cifrado estaba compuesto por numerosos símbolos que no corresponden con ninguna de las lenguas que conocemos hoy en día. Aunque eso no significa que nadie haya logrado traducir esas inscripciones. Akenatón, el faraón de la dinastía 18, es recordado como un reformador significativo de la religión y la cultura. Introdujo la idea de adorar a un solo dios en lugar de varios, y elevó el estatus de las mujeres en la sociedad egipcia. También eliminó la penalización para las parejas que cohabitaban sin estar casadas. Es asombroso que incluso en la actualidad no todas las áreas proporcionan a sus residentes tanta libertad como la que él otorgó. Lo más interesante es que según el propio Akenatón, sus acciones se inspiraron en ciertas tablas verdes, encontradas en uno de los complejos edificios que rodeaban la pirámide de Giza. ¿Significa esto que las tablas esmeralda de Thoth no eran ficticias? La historia se vuelve aún más inquietante cuando se sabe que en la vida de Akenatón, sus súbditos empezaron a llamarlo el segundo Hermes, o la reencarnación de la deidad que presumiblemente había creado las tablas. 1000 años después, el misterio resurge inesperadamente. En el siglo XVI a.C., en Anatolia, región del Imperio Otomano que hoy es territorio de Turquía, nació un niño al que le dieron el nombre de Balinus. Desde su infancia, Balinus demostró un verdadero anhelo por aprender diversas disciplinas científicas. Sus padres, que eran humildes agricultores, no podían saciar su insaciable apetito por el conocimiento.
Es por eso que a la edad de 14 años el joven fue a estudiar con un sabio en Tarso, una ciudad en la costa mediterránea. Fue en ese lugar donde Valinus experimentó el evento más trascendental de su existencia. En una de las grutas costeras, el chico se topó inesperadamente con 42 tablas esmeralda unidas por aros dorados. Aunque desconocía el significado de los símbolos grabados en ellas, al observarlas, su mente comenzó a generar de manera desenfrenada visiones de sabiduría ancestral. Era como si estuviera recordando algo de gran importancia que siempre había sabido, pero que en algún momento había olvidado por completo. Valinus dedicó el resto de sus días al estudio de las tablas y se comprometió a no causar daño a ningún ser vivo y a decir siempre la verdad. Pero a pesar de estas virtudes, no todos apreciaban a Valinus. Al parecer, la simple existencia del erudito pacífico y benigno perturbaban tanto al emperador romano Domiciano, que no tuvo más remedio que acusar a Valinus de traición. Luego, si creemos en las crónicas, ocurrió algo sorprendente el día del juicio. Cuando Valinus hizo su entrada en la sala, se sumergió en una meditación tan profunda que todos los presentes la sintieron. Los testigos relataron que parecía como si una fuerza invencible se desprendiera del erudito. Esta energía provocó que las acusaciones escritas en el pergamino se esfumaran, y el emperador Domiciano, que parecía estar en un estado de trance, proclamó a Valinus inocente. ¿Podrían las tablas esmeralda realmente otorgar a alguien habilidades tan asombrosas? Curiosamente, cuando Valinus terminó sus estudios, también recibió un nombre diferente: Hermes Trimegisto, traducido como la tercera encarnación divina. Ahora me pregunto si hubo sucesores, es decir, personas de épocas posteriores que consiguieran comprender la sabiduría que encierran las tablas. Quizás algunas personas que las poseían lograron la inmortalidad. Un mito cuenta que una de las tablas esmeralda terminó en las manos de un individuo excepcional, Alejandro Magno. Siendo el monarca de una pequeña nación helénica, logró someter a toda Grecia, Egipto, Persia y una parte de la India. A la edad de 30 años ya gobernaba la mitad del mundo. Mucha gente estaba segura de que las tablas antiguas eran la razón exacta de su extraordinario éxito. No obstante, él mismo le confesó una vez a su asesor más íntimo que no había comprendido ni un solo signo grabado en los misteriosos artefactos. No obstante, pasó muchos años intentando descifrar los misteriosos escritos e incluso pidió ayuda a todo un ejército de científicos. Tal vez deberíamos agradecer a las tablas la existencia de la gran biblioteca de Alejandría. Finalmente, Alejandro falleció de manera inesperada durante una de sus campañas, sin lograr nunca desentrañar el antiguo misterio. Sin embargo, alcanzó la inmortalidad, pues su nombre ha perdurado a lo largo de los siglos. También debemos agradecer al soberano heleno por haber distribuido réplicas del intrigante texto a varios países del Medio Oriente. Siglos más tarde, durante las cruzadas, los caballeros europeos se llevaron estas réplicas a sus hogares por casualidad. A raíz de esto, el académico inglés Robert de Chester trató de transcribir el antiguo texto al latín en 1144. Muchos creen que esta fecha no fue aleatoria porque tiene un significado numerológico. Si le quitamos a este número otro número considerado sagrado durante la Edad Media, 1102, obtenemos 42. Aunque la validez de tales cálculos puede ser cuestionada, no se puede negar la significativa contribución que las tablas numéricas aportaron al progreso cultural de la Edad Media. Después de todo, actuaron como catalizador para el nacimiento de la alquimia, que fascinó a las mentes más avanzadas de Europa durante varios siglos. Analizando fragmentos del antiguo manuscrito, los eruditos llegaron a la conclusión de que todo en la Tierra se originó de la materia prima o el primer material. Antes de que el mundo existiera, se suponía que albergaba todos los elementos: fuego, agua, aire y tierra, los componentes vitales de la vida en nuestro planeta. Si los combinamos en la proporción y secuencia adecuadas, podemos recrear la materia prima, la fuente de energía infinita y por ende de la inmortalidad.
Aunque pueda parecer una creencia medieval, algunos aspectos son sorprendentemente parecidos a las teorías actuales sobre la formación de nuestro universo. Cualquier cosmólogo actual te dirá que durante el Big Bang 4 fuerzas básicas, la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones fuerte y débil, se unieron en una energía inicial unificada. ¿Es posible que alguien miles de años antes que nosotros ya lo supiera? Sin embargo, los alquimistas medievales tuvieron dificultades con las traducciones, por lo que su contribución al desarrollo de los fundamentos de la física moderna fue limitada. En su lugar, se centraron en crear la piedra filosofal, un objeto físico con el poder de la materia prima que puede convertir cualquier cosa en oro e incluso hacerte inmortal. Numerosos alquimistas proclamaban haber logrado el éxito. Sin embargo, cuando los aristócratas comenzaron a adquirir estos elixires de la eterna juventud a precios elevados, a menudo resultaban tener el efecto opuesto. Las supuestas pociones mágicas causaban severas intoxicaciones, pero tal vez hubo alguien que logró detener el envejecimiento gracias a las antiguas tablas. Se trata de Nicolas Flamel, vendedor de manuscritos y filántropo francés que vivió en el siglo XIV. Cuando ordenaba libros viejos, una vez encontró un volumen sospechoso totalmente lleno de símbolos extraños. Al principio, Flamel pensó que era un cuaderno de algún médico con una letra horrible. Pero cuando lo estudió un poco más de cerca, el hombre se dio cuenta de que probablemente podría estar viendo etapas codificadas de la llamada Gran Obra, el proceso de creación de la piedra filosofal. Nicolas y su esposa Perenelle empezaron a experimentar con la transmutación de metales. Siguiendo las instrucciones del libro, supuestamente lograron avances iniciales y convirtieron el plomo común en oro puro. O bien Nicolas Flamel encontró una manera ingeniosa de impresionar a su esposa con un regalo de aniversario. De cualquier forma, no tuvo la oportunidad de hacer público su descubrimiento, ya que fue en ese momento cuando Carlos V, rey de Francia, también conocido como Carlos el Sabio, mandó a demoler todos los laboratorios de alquimia por considerarla una herejía. Los Flamel tuvieron que mantener un perfil bajo y desaparecieron de la vista del público. Aunque sería fácil asumir que eran impostores, la pareja nunca intentó hacer fortuna promoviendo las maravillas de la alquimia. En lugar de ello, guardaron cuidadosamente sus conocimientos para sí mismos y muy posiblemente se beneficiaron secretamente de ellos. Paul Lucas, un explorador del siglo XVIII, afirmó haber encontrado a Nicolas y Perenelle Flamel vivos en un desierto árabe. Y este no era el único indicio de que la pareja seguía con vida 4 siglos después de su desaparición. El historiador francés Amans Alexis Monteil, que vivió en la misma época, mencionó en una de sus obras que Nicolas Flamel no solo consiguió la inmortalidad, sino que también continuó con sus experimentos en una cámara subterránea secreta. A inicios del siglo XX, el viajero sirio Averroes Secundus escribió un libro titulado Terra Incognita Perpetua, donde mencionaba que en la zona de la meseta de Sierra Morena, en España, se topó con un complejo laberinto subterráneo, donde se encontró con Nicolas Flamel en persona. El alquimista inmortal le reveló que estaba trabajando en una tecnología fascinante. Buscaba hacer completamente invisible la entrada a su reino subterráneo para evitar intrusos y mantener en secreto el elixir de la inmortalidad. Pero incluso si estas historias son verdaderas, ¿por qué solo ha habido un individuo en la historia que ha logrado descifrar el enigma de las tablas Esmeralda? Tal vez sea necesario examinar más de cerca su origen para entender la razón. Aquí es donde la trama se complica y el camino conduce a un lugar absolutamente fantástico. ¿Podrían estos artefactos ser originarios de un mundo que ya no existe, como la Atlántida? Según los egipcios, Thoth, el creador del enigmático texto, se distinguía de los demás dioses. Se cree que este ser divino llegó a estas tierras después de que su civilización se extinguiera en un gran diluvio. ¿Te resulta familiar? El mito del diluvio es común en casi todas las culturas.
no solo se encuentra en la Biblia, sino también en las leyendas de los nativos americanos e incluso en la cultura de los aborígenes australianos. Es probable que esta catástrofe específica sea la responsable de la extinción de los predecesores de la divinidad egipcia, pero ¿sería posible que alguna vez existiera una civilización tan avanzada que miles de años antes del desarrollo de las ciencias modernas en nuestro planeta ya hubiera encontrado un método secreto para lograr la inmortalidad? Este es el llamado mecanismo de Anticitera. Fue encontrado en 1901 por buzos frente a la costa de una isla griega de Anticitera. Inicialmente, los científicos lo consideraron como un simple desecho, por lo que no despertó interés durante muchos años. Solo después de medio siglo, los expertos examinaron por primera vez el mecanismo de Anticitera utilizando rayos X e intentaron reconstruir las partes faltantes. Llegaron a un hallazgo asombroso. El dispositivo funcionaba como una computadora analógica. Resultó ser capaz de mostrar con precisión el movimiento simultáneo de la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y permitir al usuario conocer las fechas de 42 eventos astronómicos diferentes. 42, ni más ni menos. ¿Soy el único al que le hace gracia esta coincidencia? De todos modos, el primer invento similar conocido en la historia fue creado por un europeo llamado George Graham en 1710. Mientras tanto, los estudios han demostrado que el mecanismo de Anticitera tiene más de 2000 años. Ahora se cree que es un producto de la antigua Grecia, pero en comparación con otros inventos tecnológicos de la Edad del Bronce, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente fueron estas personas las que construyeron esta cosa? Edgar Cayce, un investigador paranormal de Estados Unidos, sostenía que los griegos se inspiraron en los registros de la Atlántida. Debo advertirte que a menudo se confía menos en él que en los pseudocientíficos, y tiene una reputación de ser excéntrico. Pero escucha, Cayce afirmó que miles de años antes de que llegáramos a las tecnologías modernas, los atlantes ya podían generar electricidad. ¿Te acuerdas la batería de Bagdad? Además, estaban mucho más avanzados espiritualmente que sus contemporáneos, lo que les permitía cultivar habilidades como la telepatía y la telequinesis y hacer uso de la proyección astral. Cayce creía que ni siquiera tenían lenguaje verbal y que se comunicaban a través de una mente colectiva. También era un defensor de la reencarnación y en una de sus conferencias declaró que había sido un atlante en una vida pasada. De ahí su vasto conocimiento sobre esta civilización. No es una tontería, por eso es tan sorprendente que Cayce tuviera algo de razón. En 1938, 7 años antes de su fallecimiento, este hombre predijo que en aproximadamente 3 décadas se encontrarían evidencias que confirmarían la existencia de la Atlántida. En 1968, cerca de las Bahamas, unos buzos encontraron una carretera de 700 metros compuesta por bloques de piedra caliza perfectamente ordenados. Esta estructura es conocida como el Camino de Bimini y los científicos todavía tienen diferentes puntos de vista sobre cómo surgió allí. Podríamos pensar que se trata de una formación natural, pero ¿por qué no hemos encontrado algo similar en otras partes del mundo? ¿Podría ser que el Camino de Bimini sea una antigua ruta que lleva a la enigmática Atlántida? Además, en otra conferencia, Edgar Cayce indicó que los atlantes tenían conocimientos de mecánica cuántica y disponían de la tecnología para fabricar láseres de cristal y chips de memoria. Hoy en día, el uso generalizado de cristales en diversas áreas se ha vuelto común, pero Cayce ya había hablado de los modernos láseres y computadoras mucho antes de que los ingenieros los inventaran. De igual forma, sigo sin convencerme de que él fuera la reencarnación de un atlante. Quizás era su manera de indicar que había logrado acceder a la información que se nos esconde meticulosamente y que las tablas son solo una pequeña parte de un rompecabezas más grande. Es posible que si se nos hubiera dado la oportunidad de investigar más a fondo el origen del conflicto, cualquiera podría haber descifrado los secretos del universo hace mucho tiempo. Edgar Cayce sostuvo que existía un gran templo dedicado a Poseidón en el corazón de la Atlántida, revestido en su totalidad de plata y parcialmente de oro. Este templo alberga el ojo resonante, considerado la principal fuente de energía de los atlantes. Cada 5 años, los líderes de las diversas regiones de la Atlántida debían acudir al templo de Poseidón para renovar sus promesas a su pueblo.
De acuerdo con Casey, el ojo resonante guiaba a los líderes por el camino correcto a través de vibraciones energéticas. Lo más intrigante es que después de este ritual se les solicitaba que registraran las reflexiones sabias que surgían durante el proceso en placas especiales. Además, lo hacían empleando símbolos sagrados que transmitían conocimientos fundamentales no de manera literal, sino a través de imágenes. Si lo recuerdas, esta es la manera en que Valinus, el sabio que encontró las tablas Esmeralda en el siglo XVI a.C., describió su experiencia al estudiar el antiguo texto. ¿Podría ser que toda la sabiduría de los avanzados atlantes esté contenida en estos famosos artefactos? Pero si esa civilización poseía una capacidad intelectual tan desmesurada, entonces, ¿qué les sucedió? Según los estudios modernos, hace unos 13.000 a 11.000 años, la Tierra pasó por una época de grandes desastres. Algunas teorías dicen que en ese tiempo ocurrió un evento descomunal conocido después como el Diluvio Universal. Por supuesto, no se trató de una catástrofe global, pero muy posiblemente pudo hacer que la Atlántida, el centro de nuestro planeta en aquella época, se hundiera en el océano. Los pocos supervivientes se asentaron en diferentes partes de la Tierra, pero la mayoría acabó en las tierras del Egipto moderno. Esto podría ser la razón del impresionante avance en las ciencias logrado por esta antigua civilización. Es sencillo, los atlantes como Thoth empezaron a compartir sus conocimientos con la población local. Tal vez los refugiados de la ciudad perdida también construyeron las primeras pirámides egipcias. Al fin y al cabo, todavía nos esforzamos por resolver el misterio de su creación. Y mientras algunos de los atlantes estaban ocupados transformando la sociedad egipcia, es posible que otros supervivientes hayan encontrado un nuevo hogar en las costas de América Latina. No es por eso que cuando se viaja por México y Perú a menudo se pueden encontrar pirámides escalonadas que se parecen sospechosamente a las de Egipto. Los antiguos aztecas tenían una leyenda sobre Quetzalcóatl, un dios que cruzó el mar en una embarcación sin remos y mostró a la gente técnicas que nunca antes habían presenciado. Los antiguos mexicanos incluso inmortalizaron este acontecimiento en piedra, representando a una persona que regala el conocimiento divino. ¿Podría ser Quetzalcóatl un atlante superviviente como Thoth, quien también llegó a Egipto por mar e hizo, o más bien replicó, las tablas Esmeralda? Permítanme que les cuente una hipótesis sobre la ubicación de la Atlántida que une todas estas suposiciones. Este curioso fenómeno se llama el Ojo del Sahara. Fue descubierto por astronautas en el desierto en 1965. Se trata de una estructura casi simétrica formada por numerosos círculos concéntricos de roca sedimentaria expuesta, que es claramente visible desde el espacio. Inicialmente los científicos creían que se había formado por el impacto de un meteorito, pero esta teoría se descartó ya que las muestras de suelo no contenían rastros de materiales extraterrestres. Entonces, ¿cómo surgió en la superficie de la Tierra una cúpula geológica tan perfectamente redonda? Al examinar la superficie de la roca, los investigadores encontraron capas de sal marina. Análisis posteriores mostraron que hace unos 12.000 años, esta parte del continente estaba sumergida en el mar. En los milenios que siguieron resurgió y se transformó en el desierto del Sahara que conocemos hoy. Al parecer, esta zona podría ser el lugar exacto donde tuvo lugar el legendario diluvio universal. Tal vez la Atlántida también se encontraba allí, ¿no crees? Según Casey, el templo de Poseidón era una colosal sala redonda con una especie de anfiteatro en su interior. Además, la estructura estaba rodeada por 3 fosos, cada uno más ancho que el otro. Esta descripción es muy parecida a la del Ojo del Sahara. ¿Podría estar situada la oreja resonante justo en su centro? De ahí podría venir la sabiduría atlante que luego se plasmó en las tablas Esmeralda. En 1967, la CIA llevó a cabo una misión secreta. En su transcurso, se enviaron aviones a decenas de lugares distintos del mundo para buscar anomalías geomagnéticas. Una de las expediciones se dirigió directamente a la ubicación del Ojo del Sahara. Hace un par de años, se revelaron por fin los resultados de la misión. Todos menos los relacionados con los descubrimientos realizados en el desierto africano. No es una broma, la CIA sigue sin querer compartir esta información. ¿Pero qué razón tendrían para esconderla de repente al público en general? Probablemente por la misma razón que las autoridades prohibieron cualquier excavación bajo la Gran Esfinge de Giza.
Permítanme recordarles que Akenatón descubrió su versión de las tablas Esmeralda en este mismo lugar. Imaginen el potencial daño que podría causar este poderoso conocimiento secreto si cayera en manos equivocadas, como por ejemplo en las de los servicios especiales o las élites. Pero ¿y si los mayores tesoros del universo hace tiempo que están a nuestro alcance y el principal problema es que no comprendemos su verdadero significado? El psicólogo Carl Jung creía que todos los textos antiguos se crearon para transmitir una sola idea, lo que los alquimistas confundían con una descripción de procesos físicos. Era una metáfora del desarrollo espiritual. En otras palabras, la piedra filosofal no es una sustancia material con propiedades mágicas, sino nuestra imaginación y búsqueda de la verdad. Estas cosas pueden convertir el plomo del egoísmo humano en el oro de la bondad desinteresada. Por lo tanto, las tablas de Esmeralda no son joyas de valor inestimable, sino herramientas necesarias para revelar a las personas su poder interno y fomentar la confianza en sí mismas. Quizá por eso nuestros antepasados crearon un halo de misterio en torno a las tablas, para agudizar nuestras mentes y obtener sabiduría a través de la experiencia, ya que de otra manera no la valoraríamos en su totalidad. ¿Tú qué crees?